Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os damos la bienvenida una vez más a Mesa de Contratación, que vuelve después del parón de verano. Si esto lo estáis oyendo en cualquier otro momento, pues da igual. Pero teníamos ya muchas ganas de volver por aquí. Mi nombre es Sergio Jiménez, trabajo en Gobierto, que es quien hace este podcast. Y hoy volvemos por todo lo alto para hablar con una invitada de una trayectoria muy dilatada y que nos va a hablar de temas muy interesantes, muy complejos y muy orientados al futuro. Ella es Teresa Moreo. Muy buenas, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Sergio, encantada de haber aceptado tu invitación. Pues encantados nosotros de que te pases por aquí y vamos a por la primera pregunta que siempre es la misma. Teresa, ¿quién eres y por qué la contratación pública? Bien, yo soy funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma de Baleares. Ujú, He sido interventora delegada durante 14 años ujú, y en estos momentos estoy jubilada y tengo una ujú, jubilación activa, es decir, compagino la jubilación con la formación y con la investigación. ujú, Y he dedicado 24 años de formación y de profesión al control del gasto, no solamente el ujú. gasto de contratación, sino también a otros expedientes de gasto, pero Sí, realmente muy encaminado mi interés hacia la contratación. claro, todo el salseo este complicado del que vamos a hablar ahora, la contratación da mucho juego y además, para quien la sabe mirar, es bien divertida. O sea que, bueno, además Teresa hace poco le hizo una entrevista a Antonio Arias en su blog Fiscalización, que os recomiendo que leáis, ya la pondremos en las notas y además ella tiene su propio proyecto digital, su página web. Háblanos un poquito antes de empezar, Teresa, de esa web Bueno, que en tiene. realidad es una nueva identidad de una nueva etapa, es decir, Ujú, para mí ahora empieza una nueva etapa con proyectos de futuro, con tiempo y mi intención es poder transmitir a través de la web aquellos aspectos que considero importantes de la contratación pública y que a diario hay que apuntar, porque si hay algo claro, activo en el derecho administrativo es la contratación pública. desde luego. Entonces está ahí, es www.teresamoreo.es y bueno, es una ventana hacia el mundo que quiera aprender y que quiera consultar y que quiera comentar temas de contratación. Un blog o una página web muy interesante, lo deja todo muy claro. Yo la verdad es que le estuve echando un vistazo y lo he entendido prácticamente todo y lo que no he entendido es más porque yo no dé que no porque no esté bien explicado. ¿De qué vamos a hablar Teresa y yo hoy? Pues cuando estábamos preparando esta entrevista hablábamos de lo difícil que es la fiscalización, no solo para quienes fiscalizan, sino para todas las personas relacionadas, ¿no? Y estamos viendo que es complicado y que consume muchos recursos y hemos dicho, ¿por qué no hablamos de, igual que de economía sostenible y de desarrollo sostenible, ¿por qué no hablamos de fiscalización sostenible? De cómo hacer que la fiscalización sea sostenible para quien fiscaliza y para el fiscalizado, ¿no? Y aquí viene mi primera pregunta, ¿no? Ya desde tu experiencia y demás, tan dilatada y tan clara en este ámbito, además. ¿Qué hace que la fiscalización de la contratación pública sea tan difícil? Bueno, vamos a ver, respecto a lo de sostenibilidad de esta institución, de la intervención y del control del gasto, a mí no me cabe duda de que solamente se podría entender sostenible si la fiscalización
se hace a través de unos comportamientos que aporten un valor añadido al gasto, a la gestión de los fondos públicos. Solo así será necesaria la permanencia de esta institución. Esto es algo que quizá en los cuerpos tan antiguos y con tanto peso dentro de la administración, como pueda ser el cuerpo de los interventores, de los abogados del Estado, quizá no se cuestiona, pero las instituciones permanecen mientras aportan algo. Entonces, creo que la primera respuesta a si es sostenible o no es sostenible, pues yo creo que sí, que lo es, pero que desde luego requiere que aporte un valor añadido. No cabe duda de que el derecho tiene que ser garantizado, tiene que ser asegurado. No es suficiente la plasmación positiva de las normas si no hay un control de su cumplimiento. Y la fiscalización previa, precisamente lo que pretende es asegurar antes del compromiso de gasto que haya este control de cumplimiento. Con ello se puede evitar el fraude. Bueno, pues ayuda realmente, ¿no? En realidad, yo creo que esa pregunta que muchas veces que hemos visto en casos de corrupción, yo la he tenido que contestar en cenas con amigos o con familiares. Ahora estamos en unos años que quizá el COVID nos ha separado un poco de aquellos años tremendos de escándalos. Se ha llevado un poco el protagonismo, pero esa pregunta de ¿y qué hacía la intervención cuando pasaba todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues la verdad es que es difícil de entender que una misma organización que ha montado todo un sistema, ha tejido toda una red jurídica que permite una estructura paralela a lo que es administración pura y dura, con la misión de agilizar y de evitar controles y evitar la intervención de los interventores, esa misma organización social sea la que exige a los interventores que rindan cuentas de su quehacer, ¿no? Llama un poco la atención realmente. La corrupción en España en realidad no es una corrupción sistémica, sino que tenemos grandes escándalos. Lo que ocurre es que sí, realmente el sentir de la población es de que los contratos están amañados en muchos casos. Las empresas no tienen pudor en contestar que hay pliegos que están hechos a la medida, que los criterios de adjudicación son poco claros, etcétera, etcétera. O sea, no cabe duda de que tiene que haber un mecanismo de control para el gasto público en contratación. Si existe una correlación lineal entre el control del gasto y el control del índice de corrupción, pues la verdad es que no tendría una respuesta cierta. Pero creo que sí que puede existir. ¿Y por qué, a tu pregunta, por qué se hace tan difícil la fiscalización de la contratación pública? Bueno, en primer lugar, a los centros gestores nuestra labor siempre les es muy incómoda. Les es muy incómoda porque estamos fiscalizando su trabajo. Y realmente el que conoce de la materia, si es un buen profesional, es el gestor, el que conoce a fondo lo que quiere contratar, ¿no? Vamos a pensar en que se trata de un buen hacer. Claro, ¿qué ocurre? Que en realidad no es que tenga que ser más difícil la fiscalización de los contratos que, por ejemplo, la fiscalización de las subvenciones, que también son una materia muy complicada, ¿verdad? Pero bueno, quizás sí es cierto que coinciden algunos aspectos. El primero es que tenemos una ley de contratos compleja y complicada. Si solo fuera compleja no habría problema, pero es que también es complicada. Requiere de muchas interpretaciones y ya estamos mal si vamos por aquí, ¿verdad? Tenemos un doble control de los pliegos, de los expedientes de contratación, que es el control de la intervención y el control de los tribunales de recursos contractuales. Y a veces este doble control, que está muy bien, pero hay veces que no comparten criterios. Esto también hace difícil la labor del control de los expedientes de contratación. Luego, la falta de planificación. No planificar es planificar el fracaso y entonces se acude a figuras de contratos menores, tramitaciones de emergencia, de urgencia, etcétera. Entonces, claro, eso hace que quizá en otro tipo de expedientes no se produzca tanto, ¿no? Entonces, claro, hace que fiscalizarlos en este sentido sea más complicado. Luego, otro aspecto muy importante, yo creo, es que cuando hablamos de control del contrato, claro, no estamos hablando solamente del control de los pliegos, de si la licitación se publica en DOE, si la mesa es correcta su actuación. Una vez que se formaliza el contrato y se empieza con la fase de la ejecución,
parece que queda como un tete-a-tete entre el promotor y el contratista y parece que todas aquellas fuerzas que intervinieron desaparecen de repente, ¿no? Sí. Entonces, no hay cultura del control de la ejecución. El primer responsable del control es el órgano de contratación. Sí. No es la intervención, el primer responsable, Claro. ¿no? Entonces, claro, muchas veces cuando se liquida el contrato nos damos cuenta de que la idea, es decir, el presupuesto, la realidad, el precio que ofreció al final la empresa y los hechos, lo que al final llegamos a pagar al contratista, no compaginan. Es decir, Claro. el negocio no ha sido bien proyectado. Eso también es una dificultad. Y luego el universo que se fiscaliza, es decir, no se fiscaliza toda la contratación. Tenemos que tener en cuenta que si la contratación significa un 20% del PIB, un 24% del gasto público, solo el 50% tiene un control previo antes de que se adjudique el contrato. ¿Por qué? Ya. Porque hay muchos entes que no tienen control previo. Todo lo que es la administración institucional. Muchos entes de administración central, administración del Estado, administración autonómica y administración local, no tienen este control previo. Fundaciones, agencias, empresas públicas. Por otro lado, ya las normas de control ya excluyen un tipo de contrato. Por ejemplo, los contratos menores, la contratación de emergencia, no se fiscalizan previamente. Y luego, además, las normas a veces de fiscalización son de una fiscalización muy limitada, que solamente comprueban la competencia, que existe crédito y que se cumplen los principios. Entonces, con todo este panorama, realmente es difícil decir que se controla, que se fiscaliza el total de la contratación pública en España. Claro, al final te da la sensación cuando haces esta pequeña reflexión que dices, bueno, hay mucha gana o interés o necesidad de controlar, pero si tuviéramos que controlar todo lo que es necesario controlar con la filosofía que tenemos ahora, no sería posible con la cantidad de gente que hay para controlar ahora mismo, ¿no? Y si se hace, pues se hace a costa de lo que sería un poco tiempos, ritmos y demás, ¿no? Que es una de las cosas típicas, pues cuando vas a hablar con una administración y demás, pues por ejemplo lo que comentabas del menor y la fiscalización y demás, pues te dicen, es que si tengo que hacer esto por un procedimiento abierto y demás, no voy a terminar, no voy a llegar a tiempo, ¿no? Que es una realidad que también está ahí. Y aquí viene un poco mi siguiente pregunta. Hemos visto que, por ejemplo, con todo el Real Decreto relativo a la gestión de los fondos Next Generation y demás, pues se han flexibilizado los criterios de fiscalización, ¿no? Para precisamente potenciar más la fiscalización a posteriori y dar una mayor flexibilidad. Esto no quita, más allá de ahora vemos cómo de bien o de mal va a estar esto y cómo ha levantado ampollas, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió, pues la polémica de está bien, estamos potenciando un caciquismo, estamos respondiendo a un requisito de que hay que invertir fondos muy rápido para poder cumplir con los plazos europeos. La cuestión no es tanto la polémica en sí mismo, sino qué crees que habría que cambiar para precisamente hacer una fiscalización que se adapte a las necesidades temporales que hay relacionadas con la contratación pública. Cuando hablas temporales no nos queda más remedio que fijarnos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es decir, la gestión de los fondos Next Generation, muchos de ellos se van a ejecutar a través del instrumento del contrato público. Efectivamente, en el año 2020 corrió un mantra de que se iba a suprimir el control previo, la fiscalización previa, porque aquí, claro, hay que entender que el control se ejerce en tres modalidades. La fiscalización previa, que es suspensiva, los controles financieros y las auditorías. Solo la primera es un control ex ante, los demás son controles posteriores, es decir, cuando el contrato ya se ha ejecutado. Con lo cual, bueno, su eficacia, yo soy defensora total de la fiscalización previa. Yo esa frase de cuanto más te observo, mejor te comportas, de Jeremy Bentham, es que la tengo muy asumida porque considero que realmente, sí, con esa idea que tenía él de la torre de vigilancia en el centro, ¿no? Que empezó con todas esas estructuras carcelarias. Sí, y del mismo siglo y casi coetáneo era Jane Madison y que realmente también
su frase era gloriosa, ¿no? Que si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario, y si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control del Estado externo ni interno sería necesario. Ujú. Dicho esto, el Real Decreto 36-2020 en realidad no elimina el control previo. Ujú. Lo que hace es reducirlo a los aspectos básicos, Ujú. algo que ya está implementado en muchas administraciones territoriales. Las normas de fiscalización son normas que no son básicas, es decir, el Estado no Ujú. puede decir cómo fiscaliza una comunidad autónoma. Claro. Él en el decreto 36 ha regulado cómo va a fiscalizar él sus gastos imputados al servicio 50, que es el mecanismo MRR, ¿no? Lo que ocurre es que se ha agilizado toda la tramitación y se han eliminado Ujú. ciertos controles, informes jurídicos, informes previos, autorizaciones, y cuando se eliminan controles por un lado, la balanza tiene que caer hacia el otro y tiene que haber control. O sea, Claro. creo que tiene que haber control. Esto no significa que la intervención en su control no esté sometida al principio de eficiencia, como toda la Claro. administración. Es decir, la Constitución nos obliga a todos, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer es buscar las fórmulas en las que realmente ese control no choque de frente con la agilidad. Yo he escuchado mucho decir que es una antigualla la fiscalización previa, que Ujú. impide que los expedientes se tramiten con agilidad. Yo tengo experiencia de fiscalizar durante 24 años. El plazo para fiscalizar nuestro era de 10 días y muy pocas veces lo sobrepasábamos. Y yo Ujú. creo que la mayoría de las intervenciones se trabaja así. Sin embargo, el expediente a lo mejor vino a fiscalizar después de 6 meses en su tramitación, porque los pliegos Sí. técnicos de contratos complejos llevan mucho trabajo, es Claro. decir, no es un cuello de botella especialmente la intervención del expediente. Yo creo que una gestión ágil y eficaz, y sobre todo ajustada a legalidad, es perfectamente compatible con la intervención previa de los expedientes. Lo que ocurre es que hay que pasar de la burocratización a la agilidad. O sea, Ujú. tiene que Claro. haber una simbiosis entre la digitalización y el control. Estamos Ujú. en un momento en que realmente urge una innovación disruptiva del proceso de control. Un ejemplo que así que pueda ser doméstico para los que escuchan, ¿no? Es decir, cuando se habla de auditorías de procedimientos y sistemas, lo que se Ujú. pretende es que la intervención lleve un control de cuáles son los procedimientos y los sistemas que sigue ese centro gestor para llevar a cabo la ejecución de estos gastos. Si Claro. los sistemas dan una cierta fiabilidad y los procedimientos dan una cierta fiabilidad, no es un área de riesgo. Entonces Claro. hay que determinar cuáles son las áreas de riesgo y poner el foco en esos, precisamente, centros gestores o en esos tipos de expediente que tienen un cierto peligro, ¿no? Entonces, ese diseño, control por diseño, control por procedimiento, sistema, yo creo que tiene una ventaja muy importante y es que, como se hace al mismo tiempo que se ejecuta el expediente, alimenta con sus resultados el propio diseño. Y por otro lado, otra cosa muy importante que yo creo que hay que tener presente es el hecho del dato único. Es decir, Ujú. los centros gestores están hartos de que les pida información, Tribunal de Cuentas, transparencia, la Sí. intervención, es decir, cualquier órgano se dirige para pedir información. Entonces, este principio de una sola vez, Y ese cada principio, uno a su manera, además, no claro, solo y la cada uno a misma, su sino cada manera uno y a con su su manera. formato. Entonces, ese principio de una sola vez, recogiendo los datos de una forma segura, yo creo que sería una de las cosas que yo creo que sí que tenemos que avanzar hacia este camino, me parece a mí, ¿no? Ahora, ¿esto qué exige? Bueno, exige un trabajo conjunto de informáticos, de Ujú. legisladores, de gestores y de controladores. Tienen que trabajar juntos en el diseño de este formato digital de control. Sí. Se puede Sí, sí. simplificar muchas tareas. Ahora el cambio de generación que va a haber en todas las administraciones, nos estamos dando cuenta de que hay que rediseñar los puestos. Es decir, Ujú. dentro del control que hace la intervención está el documento contable. El documento contable es un soporte papel que lleva 3 firmas y que se Ujú. puede sustituir perfectamente por una anotación contable en el sistema. Es Desde decir, el luego. contrato ha sido adjudicado correctamente, dispóngase el crédito a favor del contratista.
Entonces, todo eso hay que eliminarlo. Y eso no significa que haya que eliminar puestos de trabajo, hay que rediseñarlos. Claro. Claro, en línea de eso precisamente quería hablarte, ¿no? Porque ya has apuntado la parte de la tecnología y aquí recomendamos, por si alguien que esto no lo conoce, todo el trabajo de Antonio Minguilloen, precisamente sobre el uso de la tecnología y cómo auditar la tecnología que lleva las cuentas y demás, porque claro, a lo que tenemos que fiscalizar no es el número, sino la máquina que nos da el número, porque si la máquina no está bien, el número nunca nos vamos a poder fiar de él. Pero aparte de eso, también has apuntado el relevo generacional. Quería preguntarte sobre eso, sobre qué alternativas hay para agilizar o adaptar esta fiscalización a los nuevos tiempos, ¿no? Porque, claro, yo llevo el suficiente tiempo también dedicado a estas cosas como para saber que todo el mundo habla de flexibilizar y de agilizar y demás, pero luego cada vez que sale una nueva ley con una nueva iniciativa, con un nuevo de lo que sea, aparecen nuevos requisitos de fiscalización, ¿no? Pues quieres fiscalizar no sé qué, quieres fiscalizar no sé cuánto. O sea, la burocracia por definición solo hace que crezcan el número de normas, a no ser que hagas el esfuerzo de reducir ese número de normas, ¿no? Pero además de esto de la tecnología que has apuntado, ¿qué alternativas tenemos? ¿Tú crees que modificar aspectos normativos, organizativos, el tema de personal, que hay un problema importante en las administraciones públicas que casi que se han despoblado durante la última década? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, yo creo que es un momento, la verdad, complicado este del relevo generacional y que yo creo que lo primero que hay que hacer es un plan de gestión de las vacantes que van a quedar y la gran oportunidad de no ofrecer empleo si no es necesario. Es decir, hay que hacer realmente una redistribución de tareas. Todos los que estamos en las administraciones sabemos que hay un porcentaje de puestos de trabajo que no están suficientemente explotados, no por culpa de quien los ocupa, sino porque no está diseñado la organización para que puedan rendir debidamente. Por lo tanto, lo primero, que no nos venga la jubilación y nosotros tengamos que hacer un nombramiento sin saber por qué. O sea, lo primero hay que pensar. Claro, esto sin duda no es el funcionario base el que lo tendrá que hacer, ¿no? Aquí tiene que haber, la verdad es que tiene que haber un fuerte trabajo, ¿no? de los poderes, en este sentido, públicos para ver que esto es una oportunidad. Y es una oportunidad que coincide, insisto, con los fondos Next Generation. Es decir, no podemos ignorar la contratación. En la contratación pública no podemos ignorar la situación en la que nos encontramos ahora con los fondos Next Generation. Son 77.430 millones de euros que va a tener que ejecutar, y lo va a tener que ejecutar España en un periodo hasta diciembre de 2026. Aunque en principio parezca que, sí, lo está haciendo con subvención, el Estado hará una subvención, pero era una subvención a un ayuntamiento o a una entidad para que haga una obra y construya una residencia o construya un colegio 03. Es decir, al final caemos en la contratación, y por lo tanto yo creo que ese perfil del personal fiscalizador se tiene que especializar. Si no se especializa, es muy difícil que se pueda controlar lo que no se conoce profundamente. O sea, hay que acudir a no cubrir plazas por cubrirlas, sino acudir a aprovechar este momento para hacer unos esfuerzos de formación, porque realmente es un plus de legalidad que se exige a todos los contratos. Es decir, ahora no solamente tenemos que mirar que se cumpla con la ley de contratos, que ya es suficiente, ¿verdad? Hemos dicho que era muy complicada y compleja. Entonces, no tenemos solamente que esto, sino que también tenemos que ver que en esos expedientes de contratación se han adoptado las medidas necesarias para salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea. Fraude, corrupción, doble financiación, es decir, no incumplir el principio del SH, no causar perjuicio significativo al medio ambiente. Entonces, conflicto de intereses. Entonces, claro, esa fiscalización no puede eludir esto, es básico. O sea, lo podemos agilizar en otros trámites,
pero en estos no. Pero sí existen muchos trámites que se podrían eliminar el control de ellos. O sea, hay que detectar dentro del expediente de contratación qué es lo importante que hay que fiscalizar. Y sobre todo, Claro. insisto, hay que detectar las áreas de riesgo. Aquel centro gestor que tiene mayoría de edad y que en controles financieros no se han detectado graves incidencias o irregularidades en la materia de contratación, hay que aligerar y dedicar los esfuerzos hacia otros. Uh-huh. Pero el rediseño, aparte de la parte digital, yo creo que no puede huir y abandonar el control previo. Creo que tiene que mantenerse el control previo. Claro, o sea, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de reestructuración, estamos hablando de profesionalización Muy y importante. estamos hablando de poner el foco donde corresponde, ¿no? Porque Sí. al final, pues no deja de ser, pues eso también es una parte de sostenibilidad, decidir dónde vamos a poner los recursos, no vayamos a poner todos los recursos a fiscalizar quien no tiene grandes problemas de desviación de fondos o que no tiene un historial y malgastar esos recursos que podrían estar vigilando pues a quien se sale de la línea habitualmente, ¿no? Que es lógico. Esto me lleva a una cosa que has señalado y que me parece muy importante, ¿no? Que es la especialización técnica de la función interventora y de la fiscalización. Y es que, claro, no voy a decir que se haya dicho en este podcast, pero a veces cuando alguien habla con los departamentos de contratación, no tienen especialmente buena relación con la intervención. Puede que tengan, quizás, no digo yo que lo diga yo, un poco de fama de ogro. Sin embargo, yo creo que en teoría de la organización siempre te dicen que los departamentos de staff, como es la intervención, lo que tienen que hacer es aportar ese conocimiento y esa profesionalización y demás, y que precisamente pues esa intervención lo que puede hacer es facilitar la elaboración, por ejemplo, de pliegos, diciendo, oye, esto que estás diciendo no tiene demasiado sentido o comporta estos riesgos. ¿Cómo podemos hacer que esa relación de, pues como en las comedias románticas, esa relación que empieza no siendo del todo buena, luego empiezas a ver que esa persona te sonríe y acabamos teniendo una relación de amor entre contratación y fiscalización? ¿De qué manera podemos hacer esto? Sí, tienes razón. Eso que dices es cierto. Hay que evitar la desconfianza permanente. Uh-huh. Por ambos lados, no solamente por parte de la intervención, sino por parte del centro gestor. Claro, nuestra labor de control es de control, no es de gestión. Uh-huh. Claro. Yo me he encontrado algunas veces redactando una resolución en fin de semana en mi casa que tenía que hacer un compañero gestor para que yo se la Uh-huh. fiscalizara. Claro. Y lo he hecho con todo mi cariño y con todo mi sentido de servicio público. Pero, Uh-huh. ¿qué peligro hay? Bueno, el peligro es que la participación en la realidad del centro gestor, ese ponerse en situación de los demás, Uh-huh. puede dirigir el sentido del control. Claro. Es Claro, decir, claro. tú lo has escrito, tú lo has dicho, tú te reúnes, les explicas, les dices cómo tiene que redactarse este pliego y luego tú lo fiscalizas. Entonces, esto es un Uh-huh. peligro, es un riesgo, Claro. pero yo creo que es un riesgo que hay que asumir no a costa Uh-huh. del aislamiento. No me cabe Claro. ninguna duda, ninguna duda. O sea, la desconfianza permanente del interventor Uh-huh. puede ser un síntoma que revela que no estás hecho para este trabajo. Es decir, Claro. no lo veo claro. No, yo esto no lo Uh-huh. veo. O sea, no todo el mundo vale para esta labor. No todo Desde el mundo luego. vale para esta labor. O sea, tenemos que recordar que nosotros solamente fiscalizamos la legalidad, no la Uh-huh. oportunidad de los gastos. Esto es Claro, importante. esto es muy importante. Esto es muy importante. Claro, cuanto más grande es la administración, más fácil Uh-huh. es mantener la independencia y a la vez Uh-huh. colaborar. Cuando la Claro. administración es muy pequeña, que tienes el despacho del concejal en la puerta de enfrente del interventor y que viene a tu despacho y te presiona, es más complicado. O sea, Uh-huh. cada administración territorial es un mundo. Pero yo creo que no es extraño que se nos tilde de ogros, porque piensa que la fiscalización previa paraliza. Es decir, Claro. tú no puedes continuar si no subsanas
las objeciones y, claro, no es extraño y que tenemos que mantener una cierta distancia con los centros gestores, pero entre nuestras funciones de los interventores yo creo que también está esa función de asesorar a los órganos como consecuencia del ejercicio de las funciones de control. Si el centro gestor tiene dudas, acude a la intervención y le dice, mira, yo tengo este problema, ¿es viable hacer este negocio así? ¿Yo puedo firmar este convenio? ¿Yo puedo hacer esto? Yo creo que no es postura correcta decir, tú mándalo y yo ya te lo fiscalizaré. Claro. Pero no es compartida por todos los compañeros esa postura, ¿eh? Claro, Pero claro. yo creo Claro. que es importante, ¿eh? Que hay Claro, que un poco luchar. la percepción que tengo yo, un poco visto desde fuera, cuando hablo, porque hablo con gente de contratación, igual que hablo con gente de intervención y demás, es que muchas veces la gente de contratación puede sentir un poco de arbitrariedad, no dentro del mismo interventor, sino pues un poco como cuando mi abuela cambiaba de cura a confesor cuando el que le ponía la penitencia no le gustaba, ¿no? Y decía, pues me busco otro cura que también es cura y demás, ¿no? Y eso sí que es verdad que hay veces que te dicen, pues es que este interventor me decía A y este otro me dice B a exactamente lo mismo y muchas veces sí que me da la sensación, visto desde fuera, que se genera un poco de frustración, ¿no? Porque dices que no acabo de entender un criterio único, que es normal, porque las leyes y la realidad muchas veces está sujeta a interpretación, pero no sé si a veces la explicación o esa labor de pedagogía de explicar por qué hay una objeción no llega a entenderse, o si es que se junta todo y dice, mira, llevo trabajando con esto 6 meses, yo ya te digo que yo no me lo tomaría bien si llevo 6 meses preparando unos pliegos, los presento y me lo devuelven subrayado en rojo entero y te dicen, mira, lo vuelves a hacer, pues yo personalmente no me lo tomaría bien los primeros 10 minutos. Luego ya reflexionaría y diría, bueno, pues tienes razón, ¿no? Pero esto también puede ser, ¿no? Que haya un tema de falta de visión, de una coherencia dentro de esa intervención, sobre todo cuando a veces la intervención puede en algunos casos decir, pues no doy más explicaciones, nada más que decir, pues que no y que no, ¿no? Bueno, a ver, claro, es que la desconcentración de las tareas de control traen como consecuencia diferencia de criterios. Claro, claro. Es decir, cuando hay un interventor en un ayuntamiento, si cambia de criterio cada día hay que correr los gorrazos, con perdón. O sea, quiero decir, Claro, a no ser que haya cambiado su información, porque puede claro, ocurrir, claro. ¿eh? Sí, Cuando sí. cambia su información, cambia su opinión. Hay que distinguir Pero criterios de datos, normalmente eso cuando se desde luego. produce esta disparidad de criterios es porque hay desconcentración de las tareas de control, hay intervenciones delegadas, en ministerios o en consejerías, etcétera, y de alguna manera se respeta el criterio del interventor que firma el informe por parte de la jerarquía de la intervención, que sería el interventor general en este sentido, ¿no? Hay otras intervenciones que asumen criterios siempre de fiscalización, que yo creo es lo que debería haber. Es decir, en cuanto surge una norma, ayer mismo se publicó en el BOE la modificación de la ley de contratos, de manera que ahora se controlará mucho más los pagos a subcontratistas y proveedores. Sí. ¿Vale? Entonces esa norma entra en vigor el día 19 de octubre. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿a los contratos ya en ejecución se les aplicará? Claro. Claro, no es una norma sustantiva, es una norma procedimental y probablemente sí, porque si no, la finalidad estratégica de esa norma en un contrato de larga duración no tendría ninguna. Pero es mi criterio Desde personal. luego. Claro, lo que no Desde puede luego. ocurrir es que en una intervención haya una persona que fiscaliza, que piensa así, y otra persona enfrente que piensa que no, que solamente a los nuevos, a los contratos que se Claro. inician a partir de la entrada en vigor de la ley. Claro, así no se puede trabajar. Se tienen que asumir criterios generales. Yo creo que se tienen que asumir criterios generales. Y la verdad es que la fuerza del interventor, es decir, yo creo que tiene que estar en la autoritas, no en la potestas. Cuando un interventor es Totalmente. respetado, cuando un interventor es respetado lo es no porque tiene la potestas del gorrilla, ¿eh? El gorrilla que te dice aparca aquí, a veces nos puede Sí. pasar esto un poco, ¿no? Somos humanos.
y es el decir, oye, yo te puedo parar el expediente. Qué gusto me da encontrar una objeción, ¿no? ¿No? Sí, Yo creo que nuestra finalidad es que se hagan las cosas bien. Lo que nos tiene que dar exactamente. alegría es poder fiscalizar los expedientes de conformidad. Es decir, la intervención debe limitarse a comprobar el respeto a las normas. No Claro, tiene que hacer opiniones o conjeturas o yo creo o no lo veo o a mí me parece. Eso se tiene que evitar. Entonces, claro. a base de un buen trabajo por parte de la intervención se consigue el respeto de los centros gestores y entonces tu opinión es considerada porque saben que Claro. está verdaderamente fundada, ¿no? Claro, y luego que también hay que tener un poco más de perspectiva un poco más amplia, ¿no? Que cuando hablamos de la intervención no hablamos solo de cada intervención, cada interventor o interventora por sí solo, sino del conjunto del sistema, ¿no? Pues tú también puedes decir, oye, pues voy a pedir una revisión de este criterio de esta intervención porque no estoy para nada de acuerdo y ya está. O sea, hay que valorar también ese conjunto del sistema y no cada elemento incidental, ¿no? Que pueda haber ahí, ¿no? Por otro lado, la fiscalización es un procedimiento contradictorio. Es Ujú. decir, el centro gestor puede discrepar Claro, por eso. fundadamente y esa discrepancia Eh, la va a resolver finalmente el órgano colegiado de gobierno. Lo que claro, ocurre es que yo creo que muchas veces los centros gestores tampoco tienen argumentos para discrepar. Se enfadan, pero no tienen claro, argumentos para discrepar. claro, por eso te Y a digo que lo veces tienes que ver tendrían en que su hacerlo, porque a conjunto. veces nos equivocamos los interventores. Claro, pues tu Entonces, interpretación no estoy de acuerdo y de eso se trata y eso es lo que perfecciona el sistema, ¿no? Que también dices, oye, pues vamos a fijar un criterio que lo hemos hablado precisamente con el tema de la ley, ¿no? Una de las complejidades que tiene la ley es que cambia cada día porque la cantidad de casos que hay es tan grande que realmente no te encuentras situaciones hasta que te las encuentras y hay que tomar decisiones casi día a día, tribunal a tribunal, consejo consultivo a consejo consultivo y decreto ley a decreto ley. Sí, ese es el problema, que vivimos muchos años sin leyes. Son claro. decretos ley y muchas veces sin motivación ni fundamento en muchos casos. Entonces, Sí, sí, es sí, así. eso desde luego es el comodín. Siempre cogemos el camino más corto que no tiene por qué ser el mejor. Vamos a ir acercándonos ya al final. Ya hemos hablado del relevo generacional y quería preguntarte acerca pues de ese futuro que le puede esperar a la gente que se va a ir incorporando, ¿no? En estas ofertas gigantescas de empleo público y demás, sin olvidar todo el tema de la regularización, estos procesos que también han tenido su polémica y estas cosas, pero ¿qué retos de futuro le viene a la gente que va a empezar ahora a hacer intervención? Si Es no un les hemos momento, asustado ya lo suficiente. es un momento difícil, insisto, Ujú. por los Next Generation, es un momento difícil. Lo que tiene que saber, en primer lugar, es que el interventor va a tener que estudiar toda la vida, va a tener que estudiar Ujú. permanentemente. Eso es lo primero que tiene que aprender el que acaba de incorporarse, ¿no? Porque el derecho administrativo es mutante y la contratación pública, pues muchísimo más. Tiene que conocer profundamente todo lo que fiscaliza, todo, no solamente la contratación. Claro, esto exige un rigor de dedicación importante. Por eso Claro. decía la especialización. Cuando son intervenciones grandes, ha llegado un punto del derecho administrativo en que no se puede saber de todo. Es tan Claro. complicada la contratación, es como la medicina. O sea, ha llegado un Ujú. punto, antes el funcionario con el que era licenciado en Derecho, entonces ya es que ya conocía absolutamente todas las reglas, ¿no? Pero ha llegado un Ujú. punto en que no. Entonces yo creo que tiene que formarse y se tiene que especializarse, esto sin duda. Luego es importante que luche por mantener su independencia. Ujú. Esto es muy importante, pero no tiene que olvidar la empatía con los centros gestores. Creo que sería muy bueno que antes de ser interventor se hubiera estado en la gestión. Ujú. Esto sería buenísimo, porque Sí. realmente, y luego los cambios, por ejemplo, el agent contable de Francia, que viene a ser como el interventor aquí, cada 5 años tiene que cambiar necesariamente. Ujú. O sea, es importante ver desde distintos ángulos los problemas o la problemática que tienes que fiscalizar. Luego,
que dedique los esfuerzos a aquellas áreas que valgan la pena. O sea, lo que no tiene sentido es que por 80 euros estemos 3 horas discutiendo de si este contrato menor es nulo de pleno derecho o se puede convalidar o no se puede pagar. O sea, hay que tener una visión importante desde la atalaya del interventor de dónde vale la pena pelearme y dónde no vale la pena pelearme. Es decir, eso es importante. Y luego, lo que decía, que el éxito para él, yo creo, de la función del interventor es detectar que las cosas se hacen bien, no detectar que se hacen mal. No, que no entre con la ilusión de encontrar todo lo que se hace mal. Yo creo que esto sería un punto de vista equivocado, ¿no? Y luego que deje aparte el juicio de valor cuando fiscaliza. Es decir, es subjetivo por naturaleza el juicio de valor. Hombre. Y corresponde a los centros gestores, no corresponde a la intervención. Por tanto, hay que huir de aquellas fórmulas de no parece debidamente justificado. Bueno, ¿está justificado o no está justificado? ¿No? O no se ve claro, o yo creo que la memoria se podía redactar de otra manera. No, la han redactado así. O sea, yo creo que es importante ver cuál es nuestra función en el control previo de legalidad, de cumplimiento, que queda el traje pequeño si no se completa con otros controles de eficiencia y controles posteriores financieros. Que yo sea defensora del control previo no significa, por favor, que no crea que tiene que completarse con otros controles, pero la función es limitarse a comprobar el respeto a la norma. Claro. O sea, que estamos hablando de, por un lado, como consejos, esta profesionalización y este esfuerzo constante de especializarse, ya no solo en contratación, sino muchas veces en el propio objeto de contratación, ¿no? Porque hay veces que ¿cómo voy a distinguir? Pues, hemos hablado de Antonio Minguillón, ¿no? Por ejemplo, pues tienes que saber bastante de informática para poder hacer o ver por dónde te la pueden colar en un contrato de servicios de informática, y eso es una cosa que es así. Está la parte de coger otras perspectivas y de tener habilidades, esto que se llama soft skills, o lo que toda la vida se ha llamado ser amable, ¿no? Y ser, pues, correcto y demás. Y luego esa parte de decidir dónde centrar los recursos, ¿no? Que es igual que si decimos, pues, en vez de coger el ascensor, sube las escaleras, pues no dediques 3 horas a discutir 80 euros, ¿sabes? Dedícalas a otra cosa, ¿no? Los recursos mejor donde están. Hay una cosa que sí que creo que es importante también decir, que has hablado de que el momento es complicado por los fondos Next Generation, pero también es una oportunidad importante de compromiso con lo público, ¿no? O sea, es un reto, es un marronazo gestionar toda esta cantidad de dinero en tan poco tiempo, pero también puede ser la diferencia entre una crisis económica tremenda que se lleve por delante a mucha gente o de sacar a mucha gente adelante, ¿no? Y creo que también es una cosa importante, ¿no? Para la administración pública y también para la intervención, ¿no? Que también no nos quedemos solo con esa parte de esta gente está mirando la policía del pliego, sino también esta gente está contribuyendo a que el dinero se gaste donde se tiene que gastar, ¿no? Y de la manera que se tiene que gastar. Y creo que es un aspecto muy importante de motivar, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, si se ha reforzado el control previo ha sido para verificar los aspectos de elegibilidad, de cumplimiento de hitos y objetivos, una serie de aspectos que en otro contrato no los tendrías presentes, de identificación del destinatario final de los fondos, todos estos aspectos que protegen los intereses financieros de la Unión Europea. Es un reto para el control, es un reto para los centros gestores. Y lo que ocurre es que tenemos que tener presente que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece el control en 3 niveles, y el primer nivel corresponde al órgano de contratación, a la entidad ejecutora. Eso es algo que parece que cuando hablamos de control enseguida hablamos de intervención. Y no. Y no es así realmente, ¿eh? Nosotros en ese primer nivel es donde creo que tiene que estar la primera responsabilidad. Lo que ocurre es que el bocado ha sido muy grande, es decir, Claro. se ha tardado 8 meses en definir lo que es entidad ejecutora, con todo lo que conlleva la responsabilidad de ser entidad ejecutora para el cumplimiento de las órdenes 1030 y 1031. Entonces, claro, hay que entender también un poco a las administraciones, pero sin duda que el reto 12 veces el plan Marshall, ¿no? Los efectos al final que tendrá. Entonces, realmente sí, es una ocasión única.
Bueno, pues nos quedamos con esa parte también, ¿no? Que no es solo que tengamos que estudiar toda la vida, sino que además es la oportunidad de hacer algo muy importante para todo el mundo a futuro. Teresa, muchísimas gracias, me lo he pasado súper bien. He aprendido, como siempre que hablo con vosotros, muchísimo, y sobre todo también me pongo en el papel de una figura pues que no siempre está bien pintada en el relato, ¿no? No siempre, porque por un lado están los órganos gestores, por otro lado está la sociedad, como bien has dicho, diciéndote en las comidas o en la cena, ¿dónde estaba la intervención? Y dices, pues mira, estaba haciendo lo que podía hacer, generalmente viendo pasar los camiones para adelante y con toda su rabia en primera línea, ¿no? Y oye, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien tú también. Sí, muy bien. Encantada de haber estado con vosotros. Pues nada, y a todos los demás os vemos muy pronto en el próximo programa, ¿vale? Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.